Me voy a presentar otra vez para los que no me vieron ayer, y para los que me vieron, pues para recordarles quién soy, ¿no? La segunda cosa es comentarles acerca de las presentaciones. Bueno, ahora sí, primera cosa. Yo soy Elizabeth Martínez Gómez, soy física de formación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy de la Honorable Facultad de Ciencias, sí, durísima Facultad de Ciencias. Después hice la maestría y el doctorado en física espacial, también dentro de la misma UNAM. Al mismo tiempo estuve haciendo algunas otras vaciladitas en estadística aplicada, luego me metí en cosas de econometría, nomás para aprender un poquito más de estadística. En fin, estoy haciendo varias cosas. Después del doctorado, pues me fui a hacer una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM también. Sí, todo bien localito. Estuve con los astrónomos conviviendo un buen rato. Ahí fue donde me di cuenta de la cantidad de problemas que tienen estadísticos importantes y que a veces no los abordan de manera adecuada, ¿no? Entonces ese es un problema. Y después me fui a hacer una estancia postdoctoral en el Departamento de Estadística, ahí sí, en Penn State. Entonces ahí estuve trabajando, tuve el honor de trabajar con con el creador del área de astroestadística en el mundo. Y bueno, pues estuve ahí conviviendo 3 años con estadísticos, entonces de alguna manera, digo, no me hice estadística ni lo pretendo ser, pero por lo menos algo aprendí, ¿no? Por lo menos me considero que sé un poquito más de estadística que cualquier astrónomo promedio. Eso ya es una ventaja, ¿no? Por lo menos. ¿Y qué más? Bueno, y actualmente estoy trabajando como profesor de tiempo completo en el Departamento de Estadística del ITAM. Ahí estoy dando algunos cursos de licenciatura y otros de maestría, o sea, obviamente sí, de los más básicos para mí. Y también pues lo que tengo que hacer es, bueno, lo que pretendo también hacer es formar el grupo de astroestadística en México para que México también esté a la vanguardia en estos temas, no nada más. O sea, astronomía en México, por si no lo saben, astronomía en México tiene mucha tradición. Hay muchos astrónomos de renombre a nivel internacional. Hay muchos que ya tienen hasta nombres, su nombre está en las páginas doradas de la historia de la astronomía, pues porque han descubierto ciertos objetos, les han puesto su nombre. La mayoría tienen así, son súper buenos, algunos, ese es un chismecillo, algunos hasta han sido asesores presidenciales. O sea, nomás les digo el calibre que tienen estos investigadores. Bueno, entonces quiero formar el área de astroestadística. Y bueno, para eso necesito la colaboración de todos ustedes. En segundo lugar, en cuanto a las presentaciones, sí las voy a compartir. De hecho, les había comentado ayer precisamente que yo las estuve mandando la semana pasada, pero me imagino que por lo pesado que están algunas presentaciones por las imágenes, yo creo que no sé qué pasó. En principio sí las mandé porque no me rebotaron el mensaje, entonces no sé qué pasó con el servidor de ellos, no lo recibieron. Ayer estuvimos tratando de localizarnos, nos perdimos mutuamente, entonces hoy me dijeron que al final del cursito, pues, les voy a proporcionar el material que va a estar disponible para ustedes. El material consiste en los datos que estamos utilizando para los ejemplos. También les voy a dar, como estoy usando R para todas estas aplicaciones, entonces también les voy a dar el archivo de los scripts, o sea, toda la serie de comandos, instrucciones que estoy usando en R, con algunos comentarios extras. Eventualmente, bueno, esto va a ir modificándose hacia el día de mañana, a lo mejor le agrego más cosas, entonces si en algún momento dado quieren ustedes imprimir esas cosas y conservarlas, mejor espérense hasta que yo les diga ya, les doy luz verde para que lo puedan tener, ¿no? También les voy a dar copia de las presentaciones de lo que presenté ayer, de todas las vaciladas para motivar el estudio de la astroestadística y por qué estaba yo metida en estos asuntos. Y también lo que voy a dar, lo que empecé a dar el día de ayer, ya de más aplicaciones estadísticas, lo que voy a dar hoy y lo que voy a dar mañana. Ajá. Ustedes se van a dar cuenta que sí, el temario quizá fue muy ambicioso, quise tratar de ver muchas cosas, pero pues ¿ya está? ¿Ya está lista? Perfecto. Perdón, entonces ahora sí, sí van a estar las presentaciones, ¿eh? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? La verdad no sé en dónde los vayan a subir, supongo que va a ser en la página del foro. Entonces, ahí van a estar disponibles, ¿sale? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguno que no haya estado el día de ayer? Bien.
nuevos adeptos y los que no a lo mejor ya se arrepintieron. Déjenme ver. Pues bienvenidos, espero que les gusten estas cosas. Lo estoy tratando de hacer lo más de divulgación posible. Así es que si de repente la parte estadística que yo comente se les hace muy aburrida, discúlpeme, pero es que también tengo que pensar en estudiantes o cosas, o otro tipo de audiencia, ¿no? Entonces, ahora sí, después de tanto esperar, ahora sí vamos a retomar lo que estábamos platicando el día de ayer. Entonces, el día de ayer, les di una introducción a todos los problemas que enfrentan los astrónomos, y bueno, yo me considero parte de los astrónomos como física espacial. Entonces les comenté algunos de los problemas actuales que nosotros tenemos, cómo los hemos estado abordando, cuáles son los retos que se les enfrentan pues, a ustedes, los estadísticos, que son los que nos pueden echar la mano para resolver todos estos problemas. Y ya. Entonces estuve platicando de esas cosas para motivar un poco el estudio de la astroestadística y por qué estoy interesada en esto, ¿no? Después de que les platiqué de esas cosas y luego les platiqué de algo que les llamé las controversias que han habido acerca de los problemas astronómicos más rimbombantes y que de repente en su momento causaron muchísima controversia en la comunidad. También les comenté esas 4 controversias. Y además, o sea, lo interesante de este asunto es que estas controversias venían precisamente de trabajos que habían realizado astrónomos importantes, o sea, no eran astrónomos amateurs ni nada por el estilo, son astrónomos profesionales de renombre, con muy buenas publicaciones y demás. Sin embargo, de repente, por algún errorcillo estadístico, hacen una inferencia mal, concluyen mal sus cosas, lo publican y además lo divulgan, ¿no? Entonces eso se hace grandotototote, ¿no? Y eso es porque también no hacen un buen uso de la estadística. Entonces también pueden provocar esas cosas, ¿no? Sí, gracias. Entonces, el día de ayer, después de platicarles de esta motivación, empecé a decirles, bueno, les voy a hablar esencialmente en este curso de 4 temas que son importantes en estadística. No son los únicos, les repito, no son los únicos. Voy a hablar un poquito del contexto astronómico en el cual estamos utilizando estas herramientas estadísticas. Después les menciono, pues ni modo, hay que ver un poquito de la parte estadística, nada más así las cosas muy rápidas. Sobre todo me interesa la parte de las aplicaciones a cuestiones astronómicas, que son además cosas reales, son datos reales, no son datos inventados, ¿sale? Entonces ayer empezamos con la parte de estadística no paramétrica. Hoy también vamos a ver algo que se le llama suavizamiento de datos, que también eso es algo bien común, no solo en astronomía, sino en general en ciencias. Cuando ustedes tienen datos, tratan de suavizar sus espectros o sus gráficas para que se vean, además de bonitas, para que puedan interpretar cosas, puedan sacar funciones, puedan sacar distribuciones y ustedes puedan hacer una buena descripción de este problema, ¿no? Después vamos a ver, por supuesto, uno de los grandes problemas de estadística, que es la regresión. Es una herramienta muy útil, pero que lamentablemente en astronomía también hacen las cosas incorrectas, ¿no? Y bueno, ya para el día de mañana, bueno, retomaré lo que es regresión, porque es bastante lo que hay de material en regresión, y voy a concluir con otra parte que considero también muy importante y que desafortunadamente los astrónomos no hacen muy buen uso de ella, o hacen también, no utilizan todas las herramientas que se puedan, de análisis multivariado, ¿no? De análisis multivariado, por ejemplo, les adelanto, los astrónomos en general lo único que saben hacer es análisis de componentes principales, que seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar, y eso lo hacen nada más porque como los astrónomos tienen muchas variables que tienen que estudiar, de repente no pueden trabajar con tantas, entonces tienen que reducir la dimensión de su problema, porque muchas veces ellos tienen 20 variables para un solo objeto. Entonces cuando tratan de sacar funciones, estimar parámetros, tienen un espacio de muchos parámetros. Ustedes saben que a final de cuentas es un problema de optimización que no es fácil de resolver, sobre todo cuando se tienen muchos parámetros, y entonces lo que los astrónomos hacen es precisamente reducir ese conjunto de variables que tienen ahí en un conjunto más pequeño que les pueda decir más bien la misma información pero en menos variables. Pero la única herramienta que los astrónomos conocen es análisis de componentes principales, no conocen ninguna otra cosa, y por eso es que también considero que es parte fundamental pues exponerles a ustedes las cosas que se hacen en análisis multivariado y que valdría la pena también explorar, ¿no?
Bueno, entonces ayer estábamos viendo esto, les comenté que, bueno, básicamente, o sea, me voy a ir rapidísimo porque solo empecé a ver ayer, nada más es para ponernos todos otra vez en la misma frecuencia. Les comenté que, bueno, observamos un montón de objetos, lo que se les ocurran, desde planetas, que son lo más insignificante en el universo, hasta observar asteroides, observamos satélites, observamos galaxias, nebulosas planetarias, observamos un montón de cosas, ¿no? Cada uno de estos objetos tiene diferentes propiedades astronómicas y por supuesto, el análisis estadístico de cada uno de estos objetos también implica un reto, como se los mencioné el día de ayer, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, no sé ustedes cómo lo quieran ver, eso depende de en qué posición estén ustedes, pero resulta que muchas veces tienen ustedes un problema y a veces no tienen ni idea de por dónde va el asunto, o sea, no tienen... A lo mejor tienen una base teórica muy fuerte que les dice, bueno, la ecuación de Newton de no sé qué y no sé cuánto, la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación que a ustedes se les ocurra, la más pedante, la más fea que a ustedes se les ocurra de física, a lo mejor les puede dar una idea de por dónde va el asunto, cómo se van comportando sus fenómenos, qué pasa con las partículas, cosas por el estilo. Y entonces, pues eso sería una idea, ¿no? O sea, si tienen una base teórica, pues a lo mejor ustedes pueden hacer inferencia a partir de ahí. Pero desafortunadamente en muchas ocasiones, y creo que son los casos más interesantes, ustedes no tienen ni idea de por dónde va el asunto. Ustedes están observando algo, pero no saben ni idea, o sea, no tienen ni idea y además uno podría decir, bueno, a lo mejor no tengo una teoría atrás que me explique lo que estoy observando, pero a lo mejor es algo que yo ya observé hace tiempo y es algo que se está repitiendo. Entonces, de alguna manera podríamos decir, bueno, tengo alguna experiencia y de ahí lo puedo asumir para estudiar el problema. Pero a lo mejor es algo que sucedió así de repente y no saben ni qué onda. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces les digo, en general, los astrónomos lo que hacen cuando tienen datos, y ya ayer también les platiqué, todas las maneras que se tienen para obtener datos astronómicos, que precisamente lo que quiero que vean ustedes es que los datos no precisamente son números que ustedes tienen en una hojita de Excel, como en muchas cosas de ciencias sociales pasa, ¿no? No es por demeritar Excel, ni nada, ni el trabajo de las personas de ciencias sociales, simplemente que nuestro campo de trabajo es completamente diferente al de ellos, ¿sale? Entonces ya les había dicho ayer que a veces la manera de nosotros de obtener datos es a través de una vil imagen. O sea, ustedes ven una fotografía, la ven bonita, dicen, ay, qué bonito, qué bonitos colores, ay, ¿a poco así es el universo? Bueno, de entrada, a veces ni siquiera son los colores reales, ¿eh? Eso también se los cuento y es un paréntesis también. Muchas de las imágenes astronómicas que ustedes ven están, no me gustaría decir la palabra truqueada, porque suena como si fuera tramposo. Más bien lo que hacen ellos es resaltar ciertas características que a ellos les interesa ver y por eso a veces alteran los colores para que se vea lo que ellos quieren ver. Obviamente luego esas fotos las liberan y la gente piensa que el universo tiene todos esos 20,000 colores que luego se ven. No necesariamente es cierto. Entonces les digo, a partir de las imágenes así que ustedes ven también se pueden obtener datos, o sea, numeritos pues, y ustedes son los que van a trabajar, ¿no? Entonces ya una vez que ustedes tienen esos datos y que fue de lo que platicamos ayer, bueno, pues ¿qué es lo primero que uno hace? Bueno, pues lo primero que uno hace, y creo que también ustedes como estadísticos lo hacen, tienen datos y sí empezar a ajustar cosas, ¿no? Esas cosas son modelos que esencialmente lo primero que se ocurre es ajustar, por ejemplo, un modelo lineal, que es lo más fácil, es la primera aproximación que uno tiene a la realidad, así más o menos, para ver por dónde anda el asunto. Generalmente, no solo en astronomía, sino en ciencia, los fenómenos más interesantes son precisamente no lineales, ¿no? La naturaleza es no lineal. Y está bien, porque eso hace las cosas completamente hermosas. Bueno, entonces también les dije que íbamos a empezar con esto de los métodos no paramétricos. Les dije que había dos tipos de maneras de hacer análisis no paramétrico. Entonces, bueno, ahí les mencioné algunas de las pruebas que obviamente ustedes ya las conocen y desafortunadamente en astronomía hay o sea, la gente que trabaja en cuestiones no paramétricas que a veces tienen que hacerlo, por lo regular se van con las pruebas estas de Kolmogorov, Smirnov, nada más. No usan ninguna otra más porque no las conocen, siendo que pueden utilizar otras porque ustedes saben que cada una tiene ciertos supuestos dependiendo de ciertas cosas. Los astrónomos luego no les importan los supuestos estadísticos que hay detrás, simplemente aplican las cosas porque sí, ¿no? Como vil recetario de cocina.
Otra cosa que también les mencioné, bueno, es que las tablas de contingencia, hacer histogramas, hacer regresiones, eso también ayuda a entender qué es lo que está pasando con nuestros datos antes de meternos a hacer un modelo complicado. También les había mencionado que muchas veces el problema se clasifica en diferentes categorías, que a lo mejor las categorías per se no tienen ningún significado físico. Sin embargo, a la hora de trabajar con los datos, eso ayuda muchísimo para trabajar, en lugar de trabajar con un conjunto muy grandote de datos, trabajamos con pequeños grupitos, ¿no? Entonces, ya si eso funciona, no, pues eso ya es otro asunto, ¿no? Pero pues eso lo podemos hacer también, ¿sí? Bueno, entramos en detalles, vimos la prueba de Kolmogorov, vimos, les platiqué cosas de robustez, les platiqué que a veces, es muy conveniente trabajar con esto que les digo, en lugar de trabajar con todo el conjunto de datos, a veces es conveniente trabajar con grupos pequeños y de esa manera pues nosotros podemos descubrir si en el objeto que nosotros estamos observando, si estamos observando, por ejemplo, composición química de una estrella, por ejemplo, entiéndase composición química como ustedes lo quieran ver, de qué está hecha pues esa estrella. Entonces a lo mejor ustedes tienen los datos, los grafican y de repente empiezan a ver cosas así como raras, o sea, empiezan a ver como que si hacen un histograma, por ejemplo, a lo mejor es un histograma que no se ve parejito, sino que se ve que tiene una jorobita y después como que tiene otra, o sea, como que se ven comportamientos así medio raros, ¿no? Esas cosas podrían indicar que a lo mejor ustedes están observando diferentes compuestos químicos que están ahí metidos en la estrella, ¿no? Y que a lo mejor sus contribuciones son considerablemente fuertes y por eso ustedes ven como esa especie de división, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Entonces, bueno, también les platiqué esto de las pruebas de los signos, que esto no me voy a detener porque ustedes lo saben como buenos estadísticos. Y luego les comenté pues lo de las tablas de contingencia, ¿no? Que luego generalmente lo que hacen los astrónomos es reportar los datos, por ejemplo, las características en las que están dividiendo su problema, las ponen y las reportan a manera de tablas. Ajá. Jamás, ellos no saben que se llaman tablas de contingencia, no saben que a una tabla de contingencia se le puede sacar muchísimo jugo, pues muchísima información acerca, por ejemplo, de la independencia que tienen entre ustedes entre ciertas características. Jamás se preocupan por estas cosas, ¿no? Y es bastante penoso porque ustedes saben que de una tabla se puede sacar información si hay independencia mutua, si son conjuntamente independientes o si además son condicionalmente independientes, y esto también tiene muchas implicaciones, ¿no? También pues en algún momento pues a ustedes les interesaría ver el orden de importancia que tienen ciertas variables, ¿no? Porque bueno, es lógico que no todas van a tener la misma jerarquía, el mismo peso dentro de su problema, y eso es importante porque si ustedes están lidiando con muchísimas variables, entonces en algún momento dado, ya sea por cuestiones de cómputo o por cuestiones de cómo voy a interpretar las cosas, a lo mejor sé hacerlas, pero también es importante interpretar las cosas. Si no sé cómo interpretar muchas variables, entonces mejor sé más humilde, más tranquilo y mejor vete con menos, y así ves cuáles son las variables que realmente son las importantes, las que realmente te están dando información, y mejor trabaja con esas y las otras déjalas a un lado, deséchalas, ¿no? Eso también es importante, las jerarquías, ¿no? Y bueno, también pues dentro de las tablas de contingencia pues habría que ver lo de la prueba de rangos de Spearman para pruebas bivariadas y multivariadas, la correlación de Kendall. Y bueno, les platiqué rápidamente ayer los ejemplos que íbamos a ver, ¿no? Entonces el primer ejemplo que estábamos viendo ayer, y esto perdón que me haya detenido un poco, pero era para recordarles y para exponerles a las personas que hoy se incorporaron al curso. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos 3 ejemplos básicos que vamos a trabajar en esta parte de no paramétrico. Algunos de estos, por ejemplo, el de asteroides lo vamos a retomar más adelante con otra técnica, pero bueno, al menos ahorita vamos a trabajar con asteroides. Les dije que eran asteroides, que son cuerpos que son del sistema solar. ¿Por qué importa estudiar asteroides? Porque les dije que los asteroides son remanentes, son residuos de la formación planetaria. Ajá. Ustedes capturan un asteroide, le pueden medir su densidad, o sea, que de qué está hecha esta cosa, y el decirles de qué está hecha esta cosa les puede dar información de qué es lo que hubo en el pasado. Ahora, ¿por qué son asteroides? Pues sí, porque no tuvieron la suficiente capacidad como para juntarse varios pedazos de estas cosas y formar un planeta, ¿sí? Entonces son como planetas frustrados los asteroides, por decirlo así.
Les había comentado también que también era importante considerar que son diferentes tipos de asteroides. Ajá. Y además tienen diferentes formas. No crean que los asteroides son rocas redonditas perfectas, porque eso no es cierto. Tienen diferentes formas, algunos son de forma de papa, otros son más o menos esféricos, en fin, ¿no? Son completamente amorfos. Tienen diferentes composiciones químicas. Unos son de pura roca así como los que ustedes ven aquí en la Tierra, una piedra que se encuentran en la calle, bueno, en el campo, lo que sea. Puede ser roca porosa, aunque sea roca, pueden verla por dentro, la parten y se ve como si tuviera muchas cosas por dentro, muchos huequitos, está porosa. O puede tener también hielo, eso también es cierto, o puede ser combinaciones de roca con hielo, o sea, puede haber muchas variedades, pero básicamente estas son las composiciones. Entonces, ya una vez que nosotros sabemos de qué están hechos los asteroides, pues entonces lo que interesa es hacer mediciones de la densidad, o sea, esto nos da información sobre el material que compone a este objeto. Ya le corregí aquí, son 26 asteroides los que tenemos en el archivo de datos, son poquitos datos los que tenemos, no son muchos. Después no vayan a pensar que este curso se va a reducir a trabajar nada más con poquitos datos. Vamos a trabajar probablemente ya el día de mañana un ejemplo de más de 10,000 datos, que tampoco son demasiados, pero bueno, después les cuento. En este archivo tenemos 3 variables. La primera pues es el nombre del asteroide, después es la densidad, o sea, lo que ustedes están midiendo, y después pues por el error de instrumentación consideran el error asociado a la densidad, ¿sí? Después les dije que el otro ejemplo que íbamos a trabajar es el de cúmulos globulares. Esto también porque es importante trabajarlo, bueno, porque si los asteroides son importantes para ver cómo fue el proceso de formación de un planeta, pues los cúmulos globulares son claves para saber cómo demonios se formó una estrella. Y sí nos importa saber cómo se forma una estrella porque eso también tiene que ver con la evolución del universo y todas esas cosas locas que se les puedan ocurrir. Fue lo que les puse aquí. Sirven para estudiar la formación estelar, o sea, de qué están compuestas las estrellas. Hay algunas estrellas que se comen unas a otras también, eso también queremos saber por qué pasa. Y queremos saber cómo es que está formada la galaxia a final de cuentas, ¿no? Porque nosotros vivimos en una galaxia y queremos saber cómo está formada. ¿Qué tipo de datos necesitamos? Bueno, ¿qué tipo de datos se usan para cúmulos globulares? Bueno, pues típicamente son luminosidades, o sea, el brillo que a nosotros nos llega de la estrella. Esto se observa con telescopios. Cuando ustedes grafican esta cosa, el brillo de la estrella o la luminosidad de la estrella, resulta que de repente están los datos truncados. Eso también es un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor el instrumento, o sea, el telescopio tiene ciertas limitaciones, no va a tener datos por siempre, entonces de repente los trunca o también los puede censurar, ¿no? Entonces ese es otro problema que también desde el punto de vista estadístico hay que abordar, ¿no? Y bueno, y el otro ejemplo que les dije fue el de las poblaciones protoestelares. Aquí les comenté que es una tabla de contingencia la que vamos a ver y que básicamente tenemos aquí los nombres de los objetos de las estrellas, tienen nombres muy exóticos, y después les dije que lo que hacíamos nosotros era dividirlos en diferentes clases o categorías. Estas clases básicamente, pues a lo mejor para ustedes no tiene ningún significado, pero para el astrónomo sí. Lo dividen así porque precisamente lo que están viendo es cómo van a usar las edades de las estrellas. Es muy difícil tener una edad exacta de un cuerpo celeste, ¿no? Ya se podrán imaginar. Entonces, como no podemos tener una idea precisa de la edad de un objeto, entonces lo que hacemos es decir, bueno, lo vamos a dividir en clases. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues porque yo veo el objeto, veo qué es lo que tiene, veo si está bien formadito, veo si todavía tiene así como polvito, gas, se ve como difuso, o sea, yo le veo esas características, contrasto imágenes unas contra otras, y es así como los astrónomos entonces hacen este tipo de clasificaciones. Si ustedes quieren verlo así, es muy al ensayo y error si lo quieren ver así, es como hacen esta clasificación, ¿no? Entonces ya hacen esta clasificación y entonces por eso es que tienen todas estas clases que tienen aquí de estrellas, ¿no? Y eso es más básicamente lo que está aceptado por la comunidad. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a R. Les digo, lamento que no tengan ahorita los datos, los van a tener en la tarde, por si quieren juguetear con ellos. Entonces, nos vamos a ir... ¡Oh!
No. Creo que no está R aquí. Déjame ver si lo tienen aquí. Sí, aquí está. Sí, ya me había asustado, porque a mí me dijeron que sí estaba instalado. Bueno, entonces déjenme ir a esto. Bueno, ¿hasta ahorita tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, de entrada, yo ayer empecé a hablar de R, pero no sé qué tan familiarizados ustedes. ¿Todos están familiarizados con R? ¿De alguna manera sí lo han usado? ¿Sí? Perfecto. Entonces ya no es nuevo esto. Bueno, entonces nos vamos para acá. Entonces, déjenme abrir el script. Bueno, entonces ayer empezamos a ver este ejemplo de los asteroides. Les digo, lamento que no tengan los datos, pero vean, si quieren ahorita sigan el ejemplo y ya en la tarde que tengan los datos pues ya lo pueden reproducir, ¿no? De hecho el script tiene algunos comentarios para que les ayude pues a entender y sobre todo a interpretar las cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es leer los datos de los asteroides. Entonces, les dije que eran 26 asteroides, tienen ahí los nombres, esto ya lo empezamos a ver ayer. Me voy a ir un poco rápido. Entonces aquí lo que teníamos eran los nombres de los asteroides, que están acá. Tenemos aquí las observaciones de la densidad, las unidades les dije que eran gramos por centímetro cúbico, son las unidades que les gustan a los astrónomos, CGS. Sí, ese es otro problema con ellos. Y el error pues también está en las mismas unidades que la densidad, ¿no? Entonces esas son las observaciones de los asteroides, son observaciones reales, son mediciones de objetos que sí existen. ¿Por qué se agarraron estos 26 asteroides? Porque ustedes podrían decir, bueno, pues ¿a poco nada más hay 26 asteroides entre Marte y Júpiter? No, lo que pasa es que son de los más representativos, ¿no? Y de hecho hay una base de datos que es para asteroides y básicamente son estos objetos, ¿no? Bueno. Entonces, miren, lo hago así, ¿no? Entonces ayer lo que les dije, bueno, una de las primeras herramientas que uno hace es empezar a ver cómo se comportan los datos. O sea, tengo los datos y ya los quiero graficar, ¿no? Entonces, el quererlos graficar, bueno, de entrada les había mostrado ayer esta gráfica, que era una gráfica de puntos, no tiene ninguna gráfica de dispersión, que bueno, aquí estaba poniendo la densidad, bueno, aquí la puse ya en kilogramos por metro cúbico, pero da exactamente lo mismo. Y aquí tengo el número de asteroide, ¿no? Aquí ya no tengo los nombres, sino lo tengo por las etiquetas, ¿no? Entonces ahí pues lo que veo pues es que no hay ningún patrón de comportamiento de la densidad, o sea, como que no me dice absolutamente nada interesante esto que está aquí, ¿no? Sin embargo, pues hay que sacar cosas, ¿no? Entonces, les había dicho que otra de las cosas que pasan en astronomía y en ciencias en general es que ustedes tienen errores asociados a estas mediciones. Hay que graficar esos errores, aunque se vean horribles en una gráfica, hay que graficarlos. Entonces esto en ciencias sociales pues no existe, entonces la gente en ciencias sociales no sabe que estas cosas se pueden hacer en R, ¿no? Entonces aquí yo les propongo dos maneras de graficar las barras de error, y una es a través con esta función de segmentación, de segments, bueno, poner segmentos, y lo que está haciendo es que sobre la gráfica activa que ya habíamos creado de dispersión, pues está creando con los segmentos, está precisamente está trazando segmentos de recta, pues utilizando los datos de error. Se podrán dar cuenta, y no es un error de graficación,
se van a dar cuenta, y eso es muy feo y es bien común en astronomía, que ustedes ven observaciones donde prácticamente no tienen un error, tienen el punto y se acabó, pero hay observaciones que tienen muchísima incertidumbre, como por ejemplo esta, vean, o sea, está demasiado grande la barra de error, ¿no? Entonces lo que hacen, y eso se los cuento, porque en verdad pasa, muchas veces cuando los astrónomos ven este tipo de cosas dicen, ay caray, se ve bastante feo esto, ¿no? Se ve bastante heterocedástico el asunto, ¿no? Ellos no usan la palabra heterocedástico, utilizan la palabra se ve feo, ¿no? O sea, hay mucha variación en las mediciones. Y unos me podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué es esto? Yo esperaría que a lo mejor fueran el mismo tamaño de las barritas de error. Si me explico que, por ejemplo, cada punto tuviera este mismo tamaño o que cada punto tuviera este. Sin embargo, estamos viendo todo un zoológico de cosas, ¿no? ¿Esto por qué? Es porque les dije que, bueno, parte de lo que hace astronomía, y si eso lo voy a comentar más adelante cuando hable de modelos de medición de error, resulta que ustedes tienen un error asociado al instrumento que están utilizando. Por ejemplo, aquí supongamos que obtuvieron una muestra física del asteroide, ¿no? Tienen una piedrita, supongamos que tienen ese poder, que tuvieron la gran fortuna de tener una muestra de esta cosa, la tienen ustedes en su laboratorio. Imagínense que por algún momento ustedes son científicos, están en un laboratorio encerrados, tienen un objeto de estas características. Entonces, ¿qué le hacen? Dicen, bueno, por entrada dice, soy privilegiado por tener un pedazo de algo que vino de fuera, ¿no? De entrada. Entonces dicen, bueno, voy a empezar a medirle cosas. Entonces agarran el objeto, le sacan un pedacito y empiezan a medir la densidad. Hay aparatos que te ayudan a medir densidades. Entonces ese aparato ya tiene un error asociado, simplemente por la calibración del aparato. Ustedes saben que siempre que tienen que hacer un proceso de medición, siempre el aparato tiene un error asociado y eso no se lo pueden evitar. Ahí está esa cosa, ¿no? Entonces de entrada ya tienen ahí un error que está asociado y que está metido en esta barrota. ¿Qué otra cosa tienen ustedes? Además de ese error del instrumento, a lo mejor ustedes están en el laboratorio, pero de repente están pachangueando, están trabajando, pero de repente están haciendo el famoso multitasking, están trabajando aquí, están trabajando acá, acullá, y de repente se les va y midieron mal, ¿no? Puede pasar, entonces ahí ya es el error humano también el que está ahí metido, ¿no? Esto incrementa también esto, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, existen, hay que lidiar con ellas, hay que evitarlas, pues sí hay que evitarlas, y aparte a lo mejor el mismo objeto tiene variabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que no es de que el asteroide diga, yo me quiero comportar así. A lo mejor ustedes tienen un asteroide, agarran un pedazo, pero no tienen todo el asteroide en el laboratorio, porque hagan de cuenta que el objeto se lo repartieron entre todos los laboratorios del mundo y a ustedes les tocó un pedazo al azar, se supone que al azar, ¿no? Les tocó un pedacito de asteroide y entonces a lo mejor realmente ese pedazo de asteroide tenía más concentración de, no sé, de una cierta roca por alguna razón extraña y quizás lo contaminaron también, ¿no? Entonces ahí también hay una variabilidad del objeto que ustedes no pueden controlar y ahí está metida. Por eso es que también estas barras de error se ven tan heterogéneas, tan distintas, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que graficarlo y decir, mira, tienes esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera que ustedes, les digo, que ustedes tienen de trabajar con los errores, y también hay otra manera que es instalando esta librería que está aquí. A ver si la instala rápido. Y si no, de todas maneras ahí tienen parece que sí, déjenme ver. Perfecto. Entonces, esta es otra manera de graficar las barras de error con una simple instrucción que se llama errbar. Entonces, se dan cuenta la diferencia de la gráfica. Aquí, pues igual se ven las barrotas estas de error, pero aquí, por ejemplo, el punto me lo pone como un circulito, pero pues es otra manera también ustedes que tienen de representar los errores de medición utilizando una simple instrucción. ¿Sí lo vieron? Pero es con esta librería que tiene esa bondad, ¿no? Entonces ya les mostré dos maneras de graficar los errores, ya les expliqué el origen de los errores, y bueno, entonces uno también podría pensar, bueno, también me gustaría buscar datos raros, ¿no? Los atípicos, o que le llaman ustedes los estadísticos, los outliers, ¿no? Y ustedes saben que una manera por excelencia de detectar estas cosas es a través simplemente de un diagrama de caja y brazos,
que los astrónomos no conocen. No, le hacen el feo. Sí. Entonces, vamos a instalar esta librería que se llama RLab, que les va a calcular ciertas cosas. Afortunadamente la conexión está rápida. Entonces, bueno, aquí voy a hacer dos gráficas al mismo tiempo. Bueno, déjenme ver si lo solita esto. Ahí. Bueno, parece que hay algo que me dice que algo de los márgenes. Ahorita no me voy a tener con los márgenes, pero hay un problema con los márgenes del espacio ¿no? Y ahorita no me voy a entretener en corregir detalles de este tipo, pero les cuento, disculpen. Les cuento cómo estaba el asunto Bueno, con esta, ustedes pueden, no sé si todos ustedes hayan hecho en algún momento un diagrama de caja y brazos en R, simplemente con un box plot. Hacen un box plot y les dibuja todo así bonito y hasta les marca los outliers, les marca la posición de la mediana, pueden hacerle muchas cosas a esta cosa. Pero resulta que hay una librería en R que se llama RLab, que lo que les hace también es hacer un diagrama de caja y brazos, pero tiene la gran ventaja de que tiene una opción que se llama Outlier, ¿sí? Entonces, ahí lo pueden activar, le pueden decir que lo haga cierto y entonces también se los va a marcar, ¿sí? Entonces, y bueno, aquí lo que trataba de hacer era poner en una sola gráfica las dos, la densidad y aparte el error, para ver qué pasaba con los outliers, ¿no? Que en realidad, si somos estrictos, no tendría por qué fijarme en el diagrama de caja y brazos de un error, ¿no? Porque el error, a final de cuentas, pues sí existe, yo sé que ahí puedo encontrar la fuente de error, pero pues a la hora de hacer el análisis como que hay que eliminarlo, ¿no? Porque si uno espera encontrar en una densidad, espera uno encontrar un outlier, pues por supuesto que su error también va a estar ahí metido, ¿no? Entonces como que esta pues saldría sobrando, ¿no? Entonces bueno, les digo, esta era una manera de hacer el box plot. Aquí no sé por qué no me dejó, les digo es por los márgenes, aquí me pone que están muy grandes. Y bueno, la manera tradicional era esta, ¿no? Es esta, con el box plot. Y entonces este es un box plot chistoso porque tiene esta estructura. También se puede hacer el box plot normalito, la cajita normal. Pero esta es otra manera de hacerlo. Bueno, muchos son como unas muesquitas o no sé cómo traducirlo, pero esa es otra manera de hacer un diagrama de caja y brazos, ¿no? Entonces aquí otra vez estoy viendo las densidades y aquí los errores de medición de los asteroides y el diagrama de caja y brazos pues muestra claramente que aquí hay un outlier aquí y bueno, para el error aquí de repente dos se me dispararon, ¿no? Entonces aquí, bueno, la densidad pues se podría explicar pues que a lo mejor el material que yo estoy observando, que yo estoy midiendo, pues es diferente al resto, completamente diferente. Quizá habría que preguntarnos si realmente obtuvimos una buena muestra de ese asteroide, nos equivocamos también a la hora de medirlo, o simple y sencillamente es un material extraterrestre, o sea, algo así rarísimo, digo, puede pasar, ¿no? Que de repente pasan cosas raras, ¿no? Y en cuanto al error, pues aquí pues esperábamos obtener nada más un outlier, pero resulta que hay dos raros en error. Entonces igual y aquí puede ser porque pues, a lo mejor el instrumento que usamos estuvo mal calibrado, nos equivocamos por estar platicando o lo que sea, ¿no? Entonces bueno, se ve aquí, bueno, se ven los bracitos y bueno, ya uno puede interpretar estas cosas, ¿no? Si la distribución es simétrica, no es simétrica, en fin. Entonces esto no tiene mucho chiste y bueno, finalmente ustedes lo que saben hacer perfectamente es obtener los estadísticos, los famosos 5 estadísticos de resumen, ¿no? Que son los que están aquí. Bueno, tengo un valor mínimo, una densidad mínima de 0.8 gramos, la máxima es de 4.9, o sea, tengo un rango bastante amplio. La mediana está en 2.06, la media es 2.1, o sea, más o menos la media y la mediana son casi iguales, lo que podríamos pensar que la distribución de densidades, al menos de estos 26 satélites, es más o menos simétrica, es lo que uno más o menos pensaría, ¿no? Eso según es lo que me dicen los estadísticos. Si la mediana y la media son más o menos iguales, estás hablando de una distribución simétrica, ¿no? Entonces podríamos pensar eso.
y no estaríamos tan errados, ¿no? Bueno, ahora lo que uno se preguntaría primero es tratar de hablar de un modelo paramétrico para estas cosas antes de meternos con las cuestiones no paramétricas. Entonces calculamos la media y la densidad, la desviación estándar, que bueno, ya las teníamos acá, y son estos valores, ¿no? La media es de 2.18 para la densidad y el error estándar es de 1.04, ¿no? Luego también nos interesaría en un momento dado sacar un promedio ponderado, y ustedes saben que para calcular el promedio ponderado pues utilizamos las desviaciones estándar al cuadrado, o sea, las varianzas, que en este caso, como sí las tenemos porque son nuestros errores de las mediciones, pues los consideramos aquí, ¿no? Entonces estamos ponderando con el error al cuadrado, o sea, con la variabilidad de la densidad, ¿no? Para calcular un promedio pesado, y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces calculamos un promedio ponderado y nos está saliendo de 2.33 en contraste con los 2.18 que nosotros teníamos, ¿no? Bueno, pues aquí les pongo un comentario, ciencia, ¿no? Déjenme hacerlo más grande. Sabemos que hay distintos tipos de asteroides por su composición, pensemos en hielo contra roca, también por su estructura, que puede ser completamente sólido o que de repente tenga huecos por dentro, o sea, que lo haga poroso. Entonces esperamos que la distribución que nosotros hagamos de la densidad, pues esperaría uno que tengamos por lo menos 2 poblaciones de asteroides, por lo que les acabo de comentar, porque son diferentes composiciones y demás. Entonces uno esperaría, al hacer el análisis, esto. Entonces como que yo a priori, por la parte teórica, yo sé que puedo esperar eso. Entonces pues a la hora que lo hago, pues esperaría eso. Y si no lo obtengo, pues entonces hay algo raro, ¿no? Que mi teoría está chueca o entonces el análisis está completamente mal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el análisis no paramétrico. Entonces hacemos, por ejemplo, una prueba de Shapiro para verificar normalidad, que ya sabemos que es una prueba no paramétrica. Y bueno, ahí nos está dando el valor del estadístico, que es 0.9, su valor P, su probabilidad es de 0.07, lo cual, ¿qué significa? Si estamos probando la hipótesis nula de normalidad, entonces con este valor P de 0.07, si estamos considerando que una prueba típicamente se hace al 5%, estamos pensando que entonces tenemos toda la evidencia pues para aceptar la hipótesis nula de normalidad. Entonces podemos aceptar que desde el punto de vista estadístico la densidad sí tiene un comportamiento normal, ¿no? Entonces vamos bien, ¿no? Hay otra manera de hacerlo, que es con hay otras pruebas no paramétricas, y otra es con la de Anderson-Darling o la de Liddy-Force, que la de Liddy-Force ustedes saben que es una prueba específica que se hizo para medir normalidad en la parte no paramétrica, y estas están disponibles en el paquete NORTEST, ¿no? de R. Entonces podemos ejecutarlas porque, bueno, lo que yo sé, porque ustedes los estadísticos me lo han dicho muchas veces, es que no te conformes con si estás verificando, por ejemplo, normalidad, no te conformes nada más con una sola prueba, tienes que hacer por lo menos varias. A lo mejor algunas se van a contraponer, ¿no? Pero no es para volverse loco, sino que siempre como que hay que tener otro respaldo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy calculando una prueba que también se llama la G cuadrada de Pearson. También el p-value me dice 0.4, o sea, también me está apoyando normalidad. La prueba de Liddy-Force me está dando un p-value de 0.24, que también me está apoyando normalidad. Y la de Anderson-Darling, que a muchos no les gusta, es 0.2, ¿no? Y por cierto, nunca he sabido por qué no les gusta Anderson-Darling, ¿eh? ¿Alguien me podría decir por qué? Yo sé que la preferida para no paramétrico es la de Kolmogorov, pero la verdad no sé por qué Anderson-Darling no les gusta. Y mucha gente la usa, pero no sé por qué no les gusta para interpretar. Bueno, esto fue en cuanto a normalidad de estas cosas, ¿no? También, bueno, los outliers pues ya los habíamos visto, pero resulta que hay una prueba también estadística, no solamente visual, a través de los diagramas de caja y brazos, que les dije que era una herramienta para que nosotros veamos si existen datos raros o no, pues es a través de la librería que se llama precisamente Outliers. Esta librería, esta paquetería tiene la ventaja de tener 2 pruebas estadísticas formales para verificar la existencia de outliers.
Hay una que se llama, que tiene que ver con la G cuadrada, este es el nombre de la función, y hay otra que se llama la prueba de groups. Son dos pruebas que te sirven para determinar si hay outliers o no. Entonces vamos a ejecutar primero esta de la G cuadrada, y entonces nos está saliendo, fíjense, la prueba solita nos está diciendo, bueno, te estoy haciendo la prueba, dice, la hipótesis alternativa que tengo, dice, el valor más grande, 4.9 en densidad, es un outlier, lo considera outlier, y te estoy dando el valor de 0.009, o sea que sí existe un outlier y el valor que lo está reportando es 4.9. O sea, automáticamente les está diciendo R cuál es el valor que considera que es el atípico y es el que hay que checar, ¿no? Quizá no eliminarlo de la serie de datos, pero sí a lo mejor valdría la pena checar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces es una prueba estadística formal, les digo, para lo de los outliers. Y esta es otra prueba que se llama la prueba de groups, que es análoga. Entonces se fijan, esta prueba de groups dice aquí que es para verificar la existencia de un solo outlier. Y entonces él les está diciendo, bueno, mi prueba es de, mi p-value es de 0.07, o sea que también estoy diciendo que sí hay un outlier. Y aquí me está diciendo que el valor más grande es 4.9 también, ¿no? Entonces estamos viendo que es exactamente lo mismo. Y les digo, entonces esa es una prueba ya formal para verificar la existencia de un dato atípico. Vamos a hacer más cosas. Ahora fíjense, vamos a seguir trabajando con el ejemplo de los asteroides. Ahora quiero ver la distribución empírica porque quiero hacer más cosas y funciones cuantiles. Déjenme ver. De aquí me salgo. Déjenme ver. Sí. Entonces tenemos los datos de los asteroides. Entonces lo que quiero ahora también es construir su distribución empírica aparte. Quiero hacer varias cosas, ¿no? Entonces, una manera de construir la distribución esta es utilizar la paquetería DCON, así se llama, ¿sí? Y la ventaja de tener esta librería es que tiene una función que específicamente les calcula la función de distribución empírica, ¿no? Que es la que se necesita también pues para ver por dónde andamos, ¿no? Que es una pista para ver cuál es la función de distribución que hay detrás, ¿no? En este caso, pues nuestra variable de interés pues es la densidad del asteroide, ¿no? Entonces les digo, la función para hacer este cálculo, esta gráfica, es esta, SDF. Entonces la función empírica se ve así, pues obviamente se vería de 0 a 1 porque es una función de distribución. Aquí tengo la densidad de los asteroides y bueno, así más o menos construí la distribución empírica, ¿no? Esta cosa, déjenme ver, y entonces ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero obtener una función para estimar la función de distribución acumulada a partir de los datos con error, porque es lo que yo tengo datos con error, y entonces hay que considerarlos, ¿no? Entonces para eso construyo primero una secuencia de puntos, y luego construyo la distribución acumulada, ¿no? También utilizando el mismo paquete. Lo que va a hacer en pocas palabras es esto. Aquí lo que acabo de construir, al principio se fijaron que lo que construí fue la empírica, o sea, los escaloncitos, ¿no? Y después con lo que acabo de hacer fue construir la distribución acumulada, pero vean que la está haciendo ya la curva continua, más o menos por aquí, ¿no? Entonces, esto también, pues, esto está bueno pues para contrastar la empírica con la acumulada que nosotros estamos esperando, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Sabemos que hay dos especies de asteroides. Hay unos que tienen hielo, que son porosos, tienen una densidad aproximadamente de 1 gramo, y otros que son rocosos que tienen aproximadamente una densidad de 3 gramos, ¿no? Eso más o menos lo podemos saber intuitivamente, pero no hay una prueba estadística que lo sustente, ¿no? Entonces esto nada más se queda a nivel así de pruebita, ¿no? Entonces, déjenme ver si haciendo un histograma se ve más o menos.
es lo que les decía. Si nosotros hacemos un histograma de la densidad, entonces lo que estamos viendo es como que se ven dos poblaciones. Ajá. A pesar de que aquí se ve un gap, eso no importa, como que aquí me está diciendo que hay una población de asteroides que tiene un máximo más o menos de densidad entre 2 y 3, más o menos, y aquí hay otros que se me van, ¿no? Que tienen estos, que sí son poquitos casos, ¿no? Son 2 casos, pero ahí tenemos otra población de asteroides. Entonces esto quiere decir, es como más o menos como un indicio, una sospecha de que efectivamente en nuestra serie de datos estamos revolviendo asteroides de 2 características distintas, 2 composiciones distintas. Entonces valdría la pena a lo mejor para un análisis posterior explorar cada uno de estos grupos por separado, a lo mejor explorar y a lo mejor aunque sean 2 casos, bueno, pues tratar de ver qué pasa con estos 2 casos, ¿no? Y a lo mejor tratar de buscar en la literatura otros casos que sean parecidos a ¿me explico? Porque entonces aquí pues hay un indicio, nos está gritando la gráfica que tengo 2 poblaciones ahí metidas. Bueno, ahora vamos a los datos, al otro ejemplo que les había dicho de los cúmulos globulares. Vamos a utilizar datos de la Vía Láctea y vamos a usar datos de una nebulosa de un cúmulo globular muy famoso que ha sido objeto de muchísimas publicaciones, es la famosa M31. No tengo una imagen aquí, después a ver si mañana se las enseño. La Vía Láctea pues sabemos que es donde vivimos nosotros, y M31 pues ahí es una región de astronomía que se estudia muchísimo. Es muy famosa porque resulta que en la M31, M es de Messier, que fue la persona que lo descubrió, y 31 pues porque fue el número de acuerdo al catálogo como lo tienen localizado, pero es un lugar que tiene la característica de que ahí se están formando muchas estrellas actualmente. Entonces es un lugar para toda la gente que se dedica a estudiar formación estelar, cuestiones de galaxias, les gusta mucho irse a M31 y así le llaman, perdón por los nombres, pero así son los nombres que usan los astrónomos. Entonces bueno, vamos a usar para en el caso de los cúmulos globulares, les había dicho que estábamos hablando de las luminosidades. ¿Se acuerdan que cuando yo les introduje los ejemplos, en la parte de no paramétrico les dije que bueno, hay que ver luminosidades o brillos? En pocas palabras, lo que vamos a ver son las magnitudes de estos cuerpos. ¿Cómo las obtenemos? Pues con telescopios, ¿no? Y queremos ver y modelar estas cosas. Entonces, por principio de cuentas, vamos a utilizar los datos de la Vía Láctea y les digo, de esta galaxia M31, estos son los datos que están aquí. Y bueno, vamos a ver primero estos. Se los platico. Bueno, aquí están, son poquitas observaciones, son 81 observaciones de estas. Estas son de la Vía Láctea, entonces son diferentes cúmulos que hay en la Vía Láctea. Entonces la Vía Láctea es enorme. Entonces tiene diferentes objetos, ¿no? Entonces estos nombres NGC pues son de Galaxy Cluster y esta N es de un catálogo, o sea, son nombres que se les ponen a los objetos, ¿no? Y esta acá pues es la magnitud que tiene el objeto. Se dan cuenta que hay números negativos, son magnitudes que utilizan los astrónomos. Y eso pues también les puede dar una idea de qué tan lejos está de nosotros el objeto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una idea para que vean cómo están los datos. Y lo mismo pasaría con el caso de M31. Entonces M31 también tiene lo mismo, nada más que ahí las magnitudes, se dan cuenta, bueno, las magnitudes de estas cosas son positivas, ¿no? Y algunas negativas, ¿no? Y bueno, es que aquí puso las otras. Porque son magnitudes de las estrellas, o sea, son positivas o negativas. Utilizan por ahí una formulita, entonces de repente salen negativas, pero así es, ni modo. Porque las que yo eran todas negativas. Exacto. Son diferentes objetos, o sea, no esperas que siempre sean negativas, ¿sí ves? Entonces esto, porque ya me tendría que meter en explicar estas cosas, pero sí, la magnitud puede ser positiva o negativa, dependiendo del tipo de objeto. Es el brillo que tú estás recibiendo, o sea, tú tienes un telescopio, lo observas, y entonces hay unas fórmulas que ellos tienen, dependen de logaritmos, no sé qué, y tienen magnitudes aparentes, no sé qué, porque también depende de la posición en la que estés observando. No es lo mismo que tú ves un objeto que está exactamente frente a ti, que un objeto que ves ligeramente movido hacia tu izquierda o ligeramente movido hacia tu derecha, ¿sí ves? Entonces,
todas estas pequeñas diferencias causan efectos en la magnitud. Y luego aparte, a lo mejor, si yo estoy viendo la pared que está al fondo, de aquí para acá, a lo mejor de repente alguien está fumando y hay humo aquí en medio. Entonces el brillo que yo estoy recibiendo de la pared, pues, se está viendo disminuido precisamente por la presencia de ese humo. Y a mí ya me llega otra cosa, ¿sí ves? Entonces hay muchas cosas que están en juego. Entonces de repente te puede salir que la magnitud sea negativa o te puede salir que sea positiva. Y eso te digo, te da mucha idea de qué tan lejano está tu objeto y de qué tipo es, ¿sale? No lo sé, ajá. Ahí sí no lo sé. Son los datos así como están, pero la verdad no sé por qué sean ahí todos negativos. No sé si sean los únicos objetos que hay. Ajá. Sí. Sí. Claro. En la Vía Láctea. Sí. Sí. Sí, sí te entiendo tu pregunta y mira, no sé exactamente porque no sé si haya más objetos, debe de haber más objetos en la Vía Láctea que tengas mediciones. Quizá está así porque los datos, o sea, así como yo bajé los datos, quizá lo hicieron así de esa manera para que se note mucho la diferencia, que sean puros negativos y en el otro lado sean puros positivos, para que veas esas diferencias. Pero te digo, no quiere decir que, o sea, no sé si en realidad hay más objetos aquí y si hay más objetos, qué tipo de magnitudes tienen. Porque a lo mejor la serie de datos está como truncada, a lo mejor no son todas las observaciones. Esto es a lo mejor para propósitos didácticos. Bueno. Entonces, ahí les puse, ¿no? Bueno, ahí hay un comentario importante. Para el caso de la Vía Láctea, se están considerando magnitudes absolutas, que es lo que los astrónomos llaman que es la magnitud intrínseca del objeto, ¿no? Les digo, hay una formulita para eso. Y luego los astrónomos dicen, bueno, no solamente tengo magnitudes, sino que las puedo diferenciar y puedo decir que son unas observadas, que son las magnitudes aparentes. Entonces quizá por eso sé unas negativas y otras positivas, porque unas son absolutas y otras son aparentes. ¿Por qué hacen eso los astrónomos? Porque les encanta hacer toda esta pachanga de diferenciar cosas y confundir a la gente, ¿no? Entonces unas cosas son absolutas, que son las intrínsecas del objeto, y la otra es como yo la observo, por lo que yo estaba explicando, ¿no? Estas absolutas pues de alguna manera las calculan, hay una formulita para calcularlas, y las observadas son las que te digo, que tú tienes el objeto y lo estás observando y es lo que te llega. Ajá. Entonces no necesariamente la aparente es igual a la absoluta, porque te digo, a lo mejor tienes en el inter algo que te está tapando la luz y entonces ahí ya te amolaste, ¿no? O a lo mejor no solamente algo que te esté tapando la luz, a lo mejor tienes, por ejemplo, un espejo o algo que llega y entonces la luz que te llegaba de la pared, llega al espejo, te la refleja y te llega hasta más o algo así, ¿no? Entonces también eso son cosas que hay que checar, ¿no? Entonces, vamos a ver de estadística descriptiva básica, tanto de uno como de otro, ¿no? Entonces tenemos aquí una magnitud mínima que es de menos 14.2 para el caso de la Vía Láctea, una máxima de menos 5.14. La mediana y la media están más o menos en la misma posición, menos 10.56 contra menos 10.32, o sea, son más o menos parecidas, son más o menos simétricas estas cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer lo propio para el caso de M31, ¿no? Ahí tengo las, perdona, aquí es el summary. Y entonces ahí lo que tengo es un mínimo de 10.75, un máximo de 18, la media y la mediana es de 14.54, la media de 14.46, también son muy parecidas, o sea, también me está hablando de que la distribución de magnitudes también en este objeto, en estos objetos, son más o menos simétricas, ¿no? Ahora, hay una cosa también que se usa en astronomía, hay que calcular la distancia que hay a esta galaxia, a este cúmulo, que es M31. Entonces hay que calcular esta distancia y entonces voy a utilizar 3 métodos para calcular esta distancia.
a través de la media, del promedio de la mediana y a través de un método que se llama Hodge-Lehmann. ¿Sí?